El caso que les traigo el día de hoy es un caso de un hombre que trabajaba como guardaespaldas de una persona medianamente famosa y que decidiría que la mejor solución para empezar una nueva vida con su amante sería asesinar a toda su familia. Esta es una historia muy similar a la de Chris Watts, del cual ya hablamos anteriormente en nuestro canal. Sin nada más que decir, este es el caso de Chris Coleman. Chris Coleman nació en 1977 y fue criado por una familia bastante religiosa, donde su madre y su padre eran pastores. Chris se uniría a la Marina apenas terminó la secundaria, especializándose en el manejo de los perros K9. Allí fue donde conocería a su esposa Sherry Weiss, la cual estaba en la Fuerza Aérea en ese entonces. Chris y Sherry terminarían casándose en 1997, teniendo dos hijos, Garrett y Gavin, y viviendo en la ciudad de Columbia, Illinois. Después de dejar a los militares, Chris obtendría un trabajo bien remunerado de $100,000 anuales para trabajar como guardaespaldas de una pastora cristiana famosa llamada Joyce Meyer, la cual tenía su propio programa de televisión y su propio ministerio. En este punto es cuando los problemas de Chris empezarían. A alguna persona o a un grupo de personas no le gustaba lo que Chris y su jefa Joyce hacían, predicar y hablar acerca de Dios. Básicamente él y su jefa tenían un enemigo en alguna parte. En noviembre 14 del 2008, Chris empezaría a recibir mensajes de odio y amenazas en contra de él y su familia. Incluso el correo del cual estos mensajes llegaban era destruirachris@gmail.com, y los mensajes normalmente constituían en amenazas tales como: tu familia está acabada, dile a Joyce que pare de predicar tantas mentiras o la familia de Chris morirá. Si no puedo matar a Joyce, lo haré con la persona más cercana, y si no puedo acercarme a él, mataré a su esposa y sus hijos. Durante la conferencia de Houston los mataré mientras duermen. En general, una cantidad de correos con amenazas bastante intimidantes y terroríficas de un psicópata que estaba obsesionado con él y su familia, a tal punto que las amenazas pasaron de ser solo correos electrónicos a cartas dirigidas directamente a la casa en Columbus. Chris iría directamente a la policía a generar un reporte de todo lo que estaba pasando, argumentando que estaba siendo asediado por algún psicópata. El último mensaje que Chris recibiría fue el 27 de abril, una carta que decía, cito: esta es mi última advertencia, tu peor pesadilla está a punto de empezar. Uno de los detectives que estaba trabajando este caso, por casualidad, vivía cerca de la casa de Chris, así que instalaría una cámara de seguridad que apuntaba hacia la vivienda por seguridad, y decidieron asignar patrullas que pasaban regularmente por el área para observar cualquier sospechoso. Sin embargo, no encontraron ni vieron a nadie que estuviera intentando hacer algo. El 5 de mayo del 2009, más o menos a las 6:43 de la mañana, Chris estaba en el gimnasio cuando decidió llamar al detective que estaba liderando la investigación. Él le dijo que estaba en el gimnasio, pero que estaba tratando de llamar a su esposa, pero que ella no contestaba, ya que normalmente hasta ahora ellos ya estarían despiertos y arreglándose para ir a la escuela. Le dijo al detective que si sería posible que enviaran a una patrulla a la casa a ver si todo estaba bien. A las 7 de la mañana, el detective fue directamente a la casa de los Coleman, mientras Chris manejaba de regreso a casa también. Este detective encontraría a toda la familia de Chris muerta. Sherry, de 31 años, Garrett, de 11 años, y Gavin, de 9, habían sido asesinados en sus camas. Todos habían sido estrangulados. Sherry al parecer había peleado con el agresor ya que tenía un ojo morado. También alrededor de la casa en las paredes habían frases escritas con pintura roja. Esto solamente había podido ser hecho por una persona, la misma persona que había escrito todas esas amenazas y mensajes intimidantes. Chris llegaría a la casa segundos después de que toda la policía llegara a la escena del crimen. Cuando llegó, los detectives que ya estaban en el lugar le dijeron que su esposa y sus hijos habían muerto. Sin embargo, Chris no preguntó ni cómo pasó, ni por qué pasó esto. Tampoco pasó corriendo a través de todos los oficiales a mirar cómo estaban o qué había pasado. Simplemente caminó hacia el jardín y se cogió la cabeza con las manos. Después de esto, Chris fue llevado en una ambulancia. Dentro de la ambulancia, de camino al hospital, alguien notó que él tenía como unos rasguños en su brazo. Así que le preguntaron que qué era lo que le había pasado en los brazos, a lo que él respondió que se había hecho esas heridas unos minutos atrás cuando le estaba pegando golpes a la camilla. Esto quedaría así y la investigación comenzaría, donde la policía iba a revisar la casa por todas partes tratando de encontrar alguna evidencia.
In the meantime, we want to get to some new information out of the state of Illinois as authorities are hunting for a killer of a mother there and her 2 young boys. The husband of this group, Christopher Coleman, told police he was at home on Monday night. He usually works at night for a ministry, and then he went to the gym early the next morning. And from there, he called police and asked them to check on his family because when he called, nobody had answered at his home. Right now, we're waiting for autopsy results on the mother you see there, Sherry Coleman, and her 2 boys. They were found, neighbors say they were strangled, found inside their home that morning. Nicholas Pister is a reporter for the St. Louis Post-Dispatch. He is on the phone with us now, and they've been breaking all sorts of details on this story. Nicholas, lay out this timeline for me, if you will, about what Coleman is telling authorities about where he was exactly on this morning. And they have been questioning him continually. Have they given any indication if they think potentially he could be involved? They questioned him for quite some time on Monday. He finally left after he had requested an attorney. Ahora hay que recordar que había una cámara puesta diagonal a la casa por los detectives para mirar qué era lo que estaba pasando. Chris había dicho que cuando él se fue en la madrugada todo estaba normal. Y como la cámara lo muestra, él salió en su vehículo normalmente a las 5:43 de la mañana. Una hora exacta antes de que Chris llamara a la policía para que fueran a mirar su casa. Pero la policía detectó fácilmente que los cuerpos habían sido asesinados horas antes de que Chris se fuera de la casa. Los cuerpos estaban fríos y rígidos. Pareciera como si hubieran estado muertos desde hace rato y no como decía Chris, que fue después de que él se fue para el gimnasio. Eso daría más o menos una hora hasta que los cuerpos fueron encontrados. Así que la policía le dijo esto directamente a Chris ese mismo día que hablaron con él. I'll tell you what, from the beginning, let's just start up from when you got up this morning until the time you pulled up at the house. Just kind of walk me through that first, and then we'll go through and kind of explain, talk about some different things as far as the emails you've been getting, okay? So I went on to the gym, to Gold's Gym, over by Ronnie's Plaza in South County, and started working out. I text her at some point. I might even called her again. I don't remember. I could probably look at my phone if you want me to. Do you guys have a home phone number too, or just cell phones? We just use cell phones. So I text her, and then she still didn't respond. And she's been there this morning. Leave. What we're gonna do, Chris, we're gonna get past that. Okay, we're gonna work this out and get through it, all right? But what we need, the best thing you can do for us is help us. Try to fill it. You're doing a great job, man. But the best thing we can do is work together and try to figure all this out, okay? All right. And you're doing that. I mean, I'm not. We've got, when you left the house this morning, was your wife alive? Oh yeah. What would you say if I told you that I don't think she was? I don't know what to tell you. I mean, I think she was. She was. Okay. She was laying right beside me. Right. And I'm not doubting that. I'm not doubting that you were there, and I'm not doubting that you care. But I am doubting that she was alive when you left this morning. Physically, what we have are different ways to tell how long a person's been deceased. That was done. And what do you think that showed? I don't know. I guess the time frame when I was gone. I mean, No, you guys wrong. Chris, we need to get this resolved, okay? That you can't argue with physical evidence. I'm not trying to argue with it. All right. What I'm telling you is there is no other explanation. There's no other reason that the information we have would support what you're telling us. That it can't. It can't. You've told us a story and we've gone over it numerous times. Right. You know what? We walk out to Justin, maybe we missed this. Let's go in and talk to him about this and just make sure that we're not missing something. Let's give him every opportunity to tell us exactly what happened and maybe we're missing something. Right. So that's why we go out and we come back in and we go out and we come back in. Right. I did have to use the restroom. That was legitimate. But we go out and we come back in. And we felt very comfortable that we were giving you every opportunity to tell us something that was going to contradict the information that we had. Mm-hmm. All right, we've got this information.
you're saying it, and we're giving you an opportunity to give us something contrary to what you told us before, so that, okay, yeah, all right, that would make sense. That hasn't happened. I'm just telling you that that hasn't happened. happened. Listen, man, she wasn't alive when you left. She was alive. She was laying right beside Listen me. to me. We can go back and forth with this all day long, but the physical evidence doesn't lie. She was not alive when you left this morning. The children weren't alive when you left this morning. Yes, they were. No, come on, Chris. They We gotta get over this. Now there's reasons, and that's the point we're at. I wanna hear the reasons. Now is when we need to find out what happened, man. It's so important. You're at a great point to be able to help us to try to figure this out. We already know what happened. We need to know why it happened. I All know right, what to listen. tell you. Listen, no, you do know what to tell us. No, I don't. Come on, Chris. She was not alive when you left. The children were not alive when you left. You know that's true, and I know that's true. No, it is. We need to clear this up now. Los detectives también pensaron que era un poco extraño que Chris, que era el objetivo directo de las amenazas, todavía siguiera vivo y no le hayan hecho nada. ¿Cuáles son las probabilidades de que atacaran justo cuando él se fuera? Sin embargo, para su defensa, habían algunos mensajes que decían que los iban a matar a todos mientras dormían. Y con relación a estos correos electrónicos, la policía fue rápida en identificar la dirección IP de donde se estaban mandando esos correos. Dirección que los llevaría directamente a la casa de Chris. Desde allí se habían mandado todos los correos. Asimismo, encontraron un mensaje de Sherry en el celular que ella le había mandado a una amiga diciéndole que Chris le había pedido el divorcio. Así como que también dijo que si algo le pasaba a ella, que tuvieran en cuenta a Chris. Él se la pasaba acusando a ella y a sus hijos de estar arruinando su carrera y su trabajo. Ella también le contó a su amiga que en una ocasión ella le gritó a Chris que no se iba a divorciar de él. Con sus propias palabras le dijo, cito, «Yo nunca me voy a ir. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar?» La policía en la investigación iba a encontrar el ADN de Chris bajo las uñas de Sherry. También encontró en los extractos de cuentas bancarias de Chris que él había comprado unas latas de pintura roja unos meses antes de que todo pasara. Ahora bien, cabe resaltar el mal trabajo de Chris al tratar de ocultar la evidencia, porque aparte de las pinturas y los correos electrónicos con la dirección IP, también tenía en su computadora muchos videos sexuales con una mujer que no era su esposa llamada Tara Lynch. Esos videos fueron grabados en Hawái e indicaban que Chris le estaba siendo infiel a su esposa con esta mujer que resultó ser la mejor amiga de Sherry en la escuela en la Florida. Entre Tara y Chris se mandaban mensajes constantemente con fotos y conversaciones bastante sexuales. Asimismo, Chris tenía incluso un documento hecho en el computador donde escribía detalladamente cómo era Tara y todo lo que le gustaba, como si estuviera increíblemente obsesionado con ella. Un documento un poco perturbador si me preguntan a mí. Chris también planeaba casarse con Tara. Ella vivía en St. Petersburg, Florida, y la policía fue a hablar directamente con ella. Pero aparte de tener una infidelidad con Chris, la policía determinó que ella genuinamente no estaba relacionada con los asesinatos. Ella no tenía ni idea. También le dijo a los policías que la relación la habían empezado en noviembre del 2008, misma fecha en la que los correos y las cartas llenas de amenazas empezaron a ser enviados. Chris le había dicho a Tara que iba a firmar los papeles del divorcio el mismo día en el que asesinó a Sherry. En el funeral de Sherry y los niños, la policía se dio cuenta que Chris estuvo texteando a Tara diciéndole que la extrañaba mucho. Después del funeral, la policía todavía estaba investigando, tratando de encontrar qué era lo que había pasado. Una vecina que vivía en la misma cuadra de Chris dijo que al frente de la casa de él habían algunos adornos conmemorativos a la muerte de los tres. Habían bombas, ramos de flores y juguetes, hecho por los amigos y familiares. Ella comentó que no mucho tiempo después del funeral vio a Chris coger todos estos adornos y tirarlos a la basura como si no fueran nada. Otro ejemplo de lo descuidado que fue este sujeto al momento de planear todo, dando a entender que también probablemente no le importara nada. Thank you for coming tonight. As stated, we have some breaking news. We have made an arrest in the homicide of Sherry, Gavin, and Garrett Coleman. We have a Christopher Coleman in custody. He was charged late this evening with 3 counts of first-degree murder in the deaths of his wife and his 2 small children.
Chris fue arrestado el 19 de mayo después de que los forenses reportaron que las víctimas habían sido asesinadas alrededor de las 3 de la mañana, 3 horas antes de que Chris se fuera de la casa, tiempo que este sujeto usó para matarlos y para después llenar la casa de grafitis. La policía esperó tanto debido a que querían estar seguros de que Chris era la persona responsable. El juicio iba a empezar y Chris se declaró él mismo inocente, argumentando que él no sabía nada, que no entendía por qué lo estaban culpando, que él no había matado a su propia familia. La fiscalía, por el contrario, argumentaría que él asesinó a toda su familia para poder estar con su amante Tara. La razón, probablemente el divorcio. Él estaba asustado de perder su trabajo debido al divorcio. Él pensó que al trabajar para una compañía tan religiosa y el pasar por un divorcio le haría perder el trabajo. Lo increíble es que también pensó que asesinar a toda su familia era la mejor opción y que se iba a salir con la suya. You could hear the crowd cheering as he was taken away. No doubt he could hear those folks, but he never looked up. His head remained down as he was taken back to the county jail until that sentencing phase begins. All around the courthouse, it was the same reaction from folks here. They were cheering one after the other. Some were exchanging high fives, clapping, taking pictures. Now here's how some of the people outside the courthouse reacted just moments after that verdict was read. I think it is great. I think that justice has been served, and this is a long time coming, 2 years in the making, and I'm so glad that it's over and that Sherry got the verdict that she would want in this. Justice was served. I was scared being in Waterloo, and we don't have murders like this. I'm really happy today. I really am. For the mother, the children, it's a good day. La policía tenía demasiada evidencia en contra de Chris. Le preguntaron acerca de los correos electrónicos que tenían la dirección IP de la casa de él, que si él mismo se había mandado esos correos. Lo que él aseguró que no sabía qué era lo que había pasado, que alguien le había hackeado el computador y que lo estaban inculpando. Al momento de juzgar a Chris en el 2014, el jurado no tenía una sentencia unánime. Sin embargo, después de haber mostrado diferentes imágenes de Chris y Tara durante el juicio, con las fechas que venían de octubre del 2008, el veredicto sería contundente y se le declararían 3 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional. En prisión, Chris sigue jurando que es inocente. Sin embargo, todas sus apelaciones fueron denegadas y hoy en día cumple su sentencia en la correccional de máxima seguridad de Dodge en Wisconsin. Este caso es bastante cruel y bastante similar al de Chris Watts, como lo habíamos mencionado al principio, donde tenemos un sujeto que decidió mandarse él mismo cartas amenazadoras. Quería separarse de su esposa porque estaba teniendo una infidelidad, pero en vez de divorciarse, tomó la decisión de asesinar a toda su familia para empezar una nueva vida. Una decisión absurda, donde uno no alcanza ni a entender cómo uno va a destruir una familia tan bella y teniendo un trabajo donde te pagan bien y estás cómodo. Menos mal esta historia termina con este monstruo tras las rejas. Como siempre, gracias por ver otro de nuestros casos. La forma en la que puedes apoyar el canal es suscribiéndote para que el algoritmo de YouTube impulse el canal y más personas puedan verlo. También a la misma vez no te vas a perder ninguno de nuestros próximos casos. Recuerda que si te gustó no olvides darle like y a la misma vez comentar lo que piensas acerca de lo sucedido o recomendarme casos que quieras que publique en el futuro. De nuevo, gracias por ver Manny True Crime.